Hola estimados, en este video vamos a ver un tipo de datos en VBA, Visual Basic for Applications, que es sumamente curioso y es sumamente interesante y es útil si lo sabemos usar, ¿verdad? Si no, tal vez es todo lo contrario, es algo que no debemos usar, es algo que va un poco en contra de las convenciones que deben ser usadas al programar, de tal manera que la idea es conocerlo para usarlo bien, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña aplicación que yo creé en Access y hay dos botones, ¿verdad? Cada uno de ellos va a ayudarnos a conocer lo que es un variant en VBA. Como ustedes saben, por supuesto, VBA es el lenguaje de programación de Office, de las aplicaciones de Microsoft Office, y Access es una de esas aplicaciones, Excel es otra, Word es otra, etcétera. De manera que VBA es un lenguaje que es muy usado porque Office es, cuidado si no es la aplicación más usada en el mundo, es el software más usado en el mundo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer un clic aquí y vamos a ir al código porque el código se va a detener porque tiene un stop. Y entonces vamos a empezar a ver una serie de cosas, ¿verdad? Primero que todo, ¿cómo se declara un variant, ¿verdad? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Fíjense cómo la forma más, digamos, ortodoxa es usar el dim y usar el as y decir que es directamente un variant. Esta es la forma, digamos, que sería como más útil para que otros programadores supiesen lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esta sería la forma como más correcta, digámoslo así. Eh, Ahora bien, fíjense como si yo eh, in- muestro en el immediate window el contenido de esa variable, ¿verdad? Fíjense como él dice que el type es empty. Si yo la veo aquí, ¿verdad? Yo veo que la variable el contiene empty. Empty quiere decir, fíjense como nosotros no la hemos declarado, no la hemos, perdón, inicializado. Al no inicializar la empty lo que quiere decir es que la variable no ha sido inicializada. Más abajo vamos a ver la diferencia con null y la diferencia y por qué empty puede también ser usado de otra forma. Entonces fíjense, cuando nosotros no asignamos un valor a una variable, a una variable variant, esa variable es empty. Empty entonces quiere decir que la variable no ha sido inicializada con un valor, ¿correcto? Eh, bueno, ya vamos a ver cómo variant es sencillamente un tipo de variable que acepta cualquier valor. Es decir, cuando yo declaro una variable como variant, esa variable puede contener un string, puede contener un integer, puede contener un decimal, puede contener, en general, un boolean puede contener cualquier tipo de valor. ¿Ok? Ah, Fíjense como si yo declaro aquí una variable integer, ¿verdad? Fíjense cómo él se inicializa automáticamente en cero. Si yo hiciera lo mismo con una variable de tipo string, él se autoinicializaría, porque fíjense como nosotros no la estamos directamente inicializando y ella se inicializó automáticamente en cero. La diferencia con los variants es que los variants no se autoinicializan en cero, etcétera, sino que contienen un valor, ¿verdad?, que indica que no se han inicializado. Como vamos a ver más adelante, empty no aplica para otros tipos. Por ejemplo, integer, etcétera. Yo no puedo usar empty con otros tipos de datos. Fíjense como my int, que esta variable está declarada como integer, y si yo le paso el valor empty, fíjense como el código no falló. Cosa curiosa, ¿verdad? Pero si yo imprimo su valor y su tipo, él no dice empty. Bueno, vamos aquí a volverlo a hacer aquí. Vamos a regresar aquí. Fíjense como yo le estoy asignando empty, pero cuando yo imprimo, él no contiene empty.
¿verdad? Y su tipo tampoco es empty, de tal manera que a diferencia de un variant, que sí, si yo aquí veo my int, aquí él es 0. En cambio, si yo veo la variable variant, sí contiene empty, ¿verdad? Lo que quiere decir, ah, ahí está, empty. Lo que quiere decir que empty solo aplica a variants, ¿verdad? Ok. Fíjense como otra cosa interesantísima de empty es que empty vale 0 cuando lo usamos en operaciones matemáticas y vale un string vacío cuando lo usamos en operaciones de tipo string. De tal manera que empty puede ser usado, o sea, un variant que contiene empty puede ser usado en operaciones. Y aquí lo vamos a ver, yo le estoy asignando a esta variable que es un integer, le estoy asignando este valor y después le estoy sumando este valor que es empty y sin embargo él contiene 150, él no falló. Lo que quiere decir que el variant que contiene empty en operaciones aritméticas funciona como 0. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? Y cuando, fíjense como yo aquí estoy declarando, esto sería también otra forma de declarar una variable. Fíjense como yo no estoy usando, yo esta variable no la he usado antes, yo no estoy usando un dim, como en este caso no estoy usando un dim, y tampoco le estoy declarando al principio, que es como es la forma más correcta de hacerlo, como la forma más aconsejada. O sea, la forma más aconsejada de declarar una variable es usar el dim y hacerlo arriba, no hacerlo en cualquier parte, ¿verdad? Ahora bien, fíjense cómo yo aquí puedo hacerlo. Yo puedo simplemente declarar esta variable en cualquier lado sin el dim. Por supuesto, esta variable sería un variant porque yo no estoy asignando, yo no estoy indicando un tipo. Pero cuando yo entonces a este variant que contiene un string, Manuel, yo le asigno este variant que contiene un empty, eh, el variant funcionó como un string vacío, como un empty string, ¿correcto? Entonces ya vemos que el empty funciona como 0 en operaciones aritméticas y como empty string en operaciones de tipo string, ¿correcto? Fíjense que si yo digo que si empty es igual a 0, él me dice true. Y si yo digo si empty es igual a un string vacío, él me dice true. ¿Por qué? Bueno, porque empty vale ambos valores, vale ambos valores dependiendo del contexto, si está en una operación aritmética o si está en una operación de tipo string. Fíjense cómo al, al asignar un valor ya no es empty. Lo que quiere decir que empty indica cuando una variable variant no ha sido inicializada, ¿verdad? Si yo le asigno, bueno, aquí es empty, ¿verdad? Aquí es empty. Pero si yo le asigno 100, ella deja de ser empty y ahora es 100. Fíjense como aquí ese variant se comporta como un integer. No es que él sea un integer. Él es un variant, pero se comporta como un integer. Él sigue siendo un variant porque él sigue consumiendo, ¿verdad? Ah, vamos a verlo aquí. Fíjense que un integer consume apenas 2 bytes, pero un variant consume 16 bytes para poder acomodar cualquier valor, ¿verdad? Entonces, si yo aquí, ¿verdad? Le pasé 100, él me dice que su type es integer, pero en realidad es un variant que se comporta como un integer, ¿verdad? Ah, fíjense como yo aquí, ¿verdad? Aquí lo que queremos decir es que también podemos inicializar variables sin usar el dim, pero es fácil equivocarse cuando no usamos el, el option explicit. Fíjense cómo el option explicit me obliga a yo declarar explícitamente mis variables, es decir, con un dim, ¿verdad? Pero como aquí está comentado, yo puedo simple y llanamente no usar el dim. Pero esto es propenso a errores, porque yo aquí puedo, en vez de decir my variant 20, yo puedo decir my variant 2, ¿verdad? Y entonces
utilizar esta variable que está aquí en vez de declarar una nueva. De tal manera que tenemos que tener cuidado si queremos declarar variables sin el dim y sin el option explicit, porque de otra manera con el option explicit tendríamos que usar el dim. ¿Ok? Porque si no podemos sobreescribir variables que ya existen, ¿verdad? Sin embargo, bueno, aquí tuvimos el cuidado de no hacerlo. Y fíjense entonces cómo aquí son en realidad dos variables, ¿verdad? Esta es una y esta tiene 100 y la otra tiene 200, ¿verdad? Fíjense cómo aquí ni siquiera estoy introduciendo la variable, por así decirlo, en el código, en una línea separada, como dice aquí. Y VBA la acepta. Pero la acepta porque yo tengo arriba el option explicit, lo tengo aumentado. Si no, esto sería imposible y lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Entonces, fíjense como si yo sencillamente menciono una variable, ni siquiera usé una línea separada, él no falla, ¿verdad? Y él me va a decir aquí, bueno, él me dice que esa variable es empty, ¿correcto? Podemos usar el dim para declarar variables cuando querramos, no necesariamente arriba, cuando empieza el código en el procedimiento, ¿verdad? Fíjense como aquí estamos usando el dim muy abajo y es perfectamente permitido, ¿verdad? Fíjense como my variant que vale aquí empty, yo le puedo asignar un null, y ese null reemplaza al empty, ¿verdad? Porque son dos valores distintos. El empty intenta decir que la variable no ha sido inicializada, en cambio el null intenta decir que la variable no tiene un valor definido. Por ejemplo, 100, 200, María, Manuel, una fecha específica, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo son dos cosas distintas. Cuando yo a la variable que tenía un empty, yo le pasé null, él sencillamente lo cambió a null porque son dos cosas distintas, ¿verdad? El empty indica que la variable no ha sido inicializada. En cambio, el null indica que no tiene un valor definido. Son dos cosas muy similares, pero diferentes, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Fíjense cómo null no aplica para variables que tienen un tipo específico. Y aquí lo podemos ver. Fíjense cómo esta variable, ¿verdad? Es de tipo integer. Si yo le intento asignar un null, él me da un error de ejecución, ¿verdad? De la manera que no lo puedo hacer. Yo no le puedo asignar null, sino solamente a variables. O sea que es una variable que es integer, por ejemplo, y nunca ha recibido un valor, nunca va a ser empty, tampoco va a ser null, va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos a saltar aquí. Vamos a saltar para poder, porque esto no va a pasar porque no es posible en VBA. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces la variable sigue siendo entera, ¿verdad? Y sigue valiendo 150, ¿verdad? Fíjense cómo curiosamente, aunque empty quiere decir que una variable nunca ha sido inicializada, yo puedo inicializar curiosamente o contradictoriamente, si ustedes quieren verlo así, yo puedo inicializar una variable con empty, ¿verdad? Una variable variant. Fíjense cómo él me lo permite, ¿verdad? Probablemente esto no tiene mucho sentido que lo hagamos, porque empty quiere decir que una variable no ha sido inicializada. Entonces, ¿por qué inicializar una variable con empty? No tiene mucho sentido, pero lo podemos hacer. Nosotros podemos usar empty para inicializar un variant. Fíjense como un variant puede contener un string. Aquí está, le pasé Manuel y él cambió. Ahora se comporta como un string. Y le puedo pasar un boolean y él ahora cambia a boolean, ¿verdad? Se comporta como un boolean, ¿verdad? Ahora vamos a ver el otro código que tenemos allí para revisar otros conceptos, ¿verdad? Y aquí lo que queremos ver es cómo él va cambiando de tipo a medida que él va recibiendo valores distintos. Ya sabemos que un variant es un tipo de variable que puede aceptar cualquier valor. Eso es un variant, puede aceptar un valor numérico, un valor con decimales, un string, un date, etcétera, un boolean. Pero también es importante saber que una vez que un variant tiene un cierto valor de un cierto tipo,
él puede ser promovido a otros tipos cuando el valor cambia su tipo. Por ejemplo, aquí declaramos un variant que ahorita es empty, ¿verdad? Aquí está, es empty. Pero si yo lo inicializo en 1, ¿verdad? El variant es integer. Algo curioso, él no empieza como byte. Fíjense, él no empezó como byte, él empieza directamente como un integer. Algo curioso. Fíjense como si yo declaro aquí una variable expresamente como un byte, ¿verdad? Él es un byte y acepta un valor 1. Acuérdense que los bytes van desde 1 a 255 y apenas usan un byte. El integer no acepta valores muy grandes, ¿verdad? Y ocupa solo los bytes, ¿verdad? Fíjense que como cuando yo convierto este variant a un valor más grande, ¿verdad? Ya él era un integer, él sigue siendo un integer, ¿verdad? Cuando yo le paso un decimal, ¿verdad? Ya ahora estoy sumando el contenido del variant, que es 25.001 más este decimal, él se promueve a un double. Fíjense que se promueve a un double porque el integer, que es lo que era antes, el integer no acepta decimales, ¿verdad? Vamos a hacerlo otra vez porque creo que abajo se echó a perder un poquito. Ahí está, ¿verdad? Vamos a volverle a sumar 1.75 y ahora fíjense cómo él vale doble. Bueno, vamos a ver si aquí podemos. Ok. Fíjense como cuando le pasamos este valor, que es un entero grande, ¿verdad? Él lo convierte a long. Él lo pasó de double, lo pasó a long. Vemos como un variant no es solamente una variable que puede aceptar cualquier valor en realidad, de cualquier tipo, sino que puede también incluso cambiar su tipo a medida que el programa va corriendo. En la ejecución del programa él puede ir cambiando, bueno, de hecho lo estamos haciendo. Él va cambiando su valor porque su tipo, porque él va, o el tipo como él se comporta, porque él va asumiendo tipos diferentes dependiendo del valor que él tiene en ese momento. Si aquí le asignamos un valor más grande, ¿verdad? Fíjense cómo él, en vez de pasar a ser un long long, él pasó a ser un double. Bueno, son cosas curiosas de VBA, ¿verdad? Ahora bien, fíjense cómo este long long que está directamente asociado a ese tipo, inicializado, declarado con ese tipo. Y si yo le paso ese valor, él lo acepta perfectamente y dice que es un long long. Por alguna razón, el variant no aceptó ser un long long. Él pasó directo a un double. ¿Ok? Si le seguimos pasando a ese variant valores grandes, él sigue siendo un double, ¿verdad? Fíjense cómo él acepta valores muy grandes, muy grandes. Podemos tener como la certeza de que él va a aceptar valores muy grandes, ¿verdad? Y bueno, siempre permanece como double cuando los valores son muy grandes. Acuérdense que double acepta decimales, ¿verdad? Es un floating point, aquí está. Double es un double precision floating point, ¿verdad? Ocupa 8 bytes, por eso es que puede aceptar valores grandes en realidad, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que el variant, que ahorita es un double, se puede promover a un date, ¿correcto? Aquí está, ahora es un date. Y finalmente, ¿cómo se puede promover a un boolean? ¿Ok? Vamos para terminar, ¿verdad? Esta revisión de lo que es el tipo de datos variant. Para terminar, vamos a quitar este comentario al option explicit. Por supuesto que el option explicit es la manera recomendada de programar en VBA, porque de esa manera nuestro IDE, que es este editor que está aquí, ¿verdad? Nos advierte cuando usamos las variables de una manera no recomendada. O sea, eh, simple y llanamente con usar esta instrucción aquí, nosotros estamos ayudándonos a programar mejor. Porque cosas como estas, vamos a compilar, cosas como estas no las podríamos hacer.
yo aquí tendría que decir, ¿verdad? Ah, dim my string as string. Y ahora él ya no va a tener error aquí porque yo la declaré, ¿verdad? Si yo vuelvo a hacer un compile, él falla en otro lado, ¿correcto? Bueno, fíjense, aquí, imagínense ustedes, aquí yo simple y llanamente me equivoqué, en vez de poner empty, puse otra cosa. Fíjense ustedes lo realmente útil que es el option explicit y por eso es que lo recomendado es que se use el option explicit, ¿ok? Vamos a volver a compilar para ver que ya no se va a parar en ese error que yo cometí aquí, ¿verdad? Compile y él ahora me está diciendo que yo no he declarado esta variable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estimados, entonces yo espero que esta revisión del tipo de datos variant en VBA haya sido, digamos, de su interés y que haya sido útil. Bueno, gracias y hasta luego.